10 de la mañana, 6 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a este Unisabana Ágora que hoy corresponde al Departamento de Comunicación Pública a cargo del profesor Juan David Cárdenas. Sigan nuestra transmisión en www.unisabanamedios.com vía streaming y para sus comentarios y preguntas en este Unisabana Ágora les sugerimos utilizar el numeral Unisabana Ágora en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram con el nombre USM Sabana. USM Sabana. Nelson Enrique Molano es comunicador social, cuenta con una especialización en pedagogía de la comunicación y medios interactivos y una maestría en comunicación educación. Desde hace más de 15 años ha estado vinculado a proyectos relacionados con la cultura digital. Su trayectoria laboral se ha centrado en la docencia, en la investigación, en la coordinación de proyectos de uso y apropiación de tecnologías en el ámbito organizacional y educativo, en entidades como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de las TIC, el MINTIC, la Secretaría de Educación de Bogotá, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEA, entre otras entidades nacionales e internacionales. Adicionalmente, es docente de universidades como la Sergio Arboleda, la Universidad Católica de Colombia y la Universidad Cooperativa de Colombia. Le damos la bienvenida a Nelson Enrique Molano y su Unisabana Ágora, la comunicación en tiempos de digitalización, ideas para comunicar desde lo público. Profesor Molano, muy buenos días, bienvenido a este Ágora. Buenos días, William. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación que me hacen a este maravilloso espacio de Unisabana Ágora, que se convierte en otro espacio más para pensar y reflexionar la comunicación desde diferentes ámbitos. Hoy voy a compartirles algunas ideas sobre esto que estamos hablando de la comunicación en tiempos de la digitalización. Primero quiero iniciar con una reflexión, y es que por cada minuto que ustedes pasarán en esta charla, en estos 20 minutos aproximadamente que vamos a conversar, por cada minuto que usted pasará en esta charla, se habrán enviado más de 350,000 tweets, mensajes a través de Twitter, se habrán subido casi 70,000 imágenes a través de Instagram, se habrán hecho más de 500,000 comentarios a través de una red social como Facebook, y se habrán hecho más de 3 millones de búsquedas a través de Google. Y esas son cifras que cada año nos arrojan de cómo se está moviendo hoy en día la información. Bastan con que ustedes coloquen en el principal buscador que existe, Google, y busquen Internet en tiempo real. Y si ustedes buscan Internet en tiempo real, se van a encontrar con varias páginas web, varios sitios web que nos dicen en tiempo real lo que está pasando hoy en día en Internet. Y es una cantidad de información que circula por todos estos canales impresionantes, y eso un poco nos lleva a una reflexión. La segunda reflexión que quiero de alguna manera proponerles en esta charla es: ¿cuántas veces revisan ustedes sus dispositivos móviles al día? ¿Cuántas veces lo abren? ¿Cuántas veces lo desbloquean? Y hace poco circulaba unas estadísticas de Google que decía que en promedio nosotros revisamos el dispositivo móvil más de 120 veces. Es decir, más de 120 veces al día estamos revisando, desbloqueando nuestro dispositivo móvil. Y esta práctica que de alguna manera se vuelve común, ¿cierto? Se vuelve común hoy en día en este trasegar por el mundo digital, pues está determinando las maneras en que nos comunicamos hoy. Una cantidad de información que circula a diario por los medios y canales digitales, y de alguna manera, por otro lado,
unas interacciones muy altas frente a estos dispositivos. Y eso, de alguna manera, nos ha llevado a que repensemos la comunicación y sobre todo repensemos las maneras y las formas en que nosotros estamos interactuando. Y es por ello que nosotros vivimos hoy en un mundo hiperconectado, un mundo de conexiones, un mundo de datos, un mundo de bits, pero eso tiene hay que hacer una mirada muy interesante de ese fenómeno que está ocurriendo. Porque por un lado, y esas cifras que les presentaba al comienzo de número de datos, de información que se comparten en la red versus las veces que miramos el celular, pues nos lleva a que vivimos en un mundo hiperconectado, pero también vivimos en un mundo marginado para otros. Hace poquito, y más adelante les voy a hablar de esos estudios que se hacen frecuentemente, se hace un estudio en Latinoamérica y de ese estudio, el 68, la penetración de Internet en Latinoamérica es del 68%, pero aún hay un 32% de la población en Latinoamérica que no están conectados a Internet, es decir, que están marginados hoy en día del Internet y de alguna manera ese marginarse nos está llevando a que se pierda de una cantidad de información que hoy estamos pasando. Y esa dicotomía, ¿cierto? Esa dicotomía entre los que estamos de alguna manera hiperconectados y de aquellas personas que no se conectan a Internet o que no tienen posibilidades de conectarse a Internet y están trasegando pues en un mundo digital, pues nos lleva a replantear la relación que nosotros tenemos con los medios de comunicación e información. Y también nos lleva a replantear esas prácticas comunicativas que de alguna manera son unas prácticas para los hiperconectados, ¿cierto? Personas que pasan mucho tiempo en Internet, pero también personas que están completamente marginados de Internet. Porque hoy en día la comunicación ya no es como la conocimos nosotros, los que hace 20 años nos formamos en comunicación, ya no es una comunicación entre emisores y receptores. Ya esa comunicación no es posible pensarla entre alguien que estaba por allá emitiendo unos mensajes y otras personas que la recibían. Vivimos en un mundo o en una comunicación entre emisores, entre personas que emiten información, pero aquellos que la reciben también emiten información. Entonces ya la comunicación no es emisores-receptores, sino entre emisores y eso de alguna manera nos lleva a replantear otras formas de comunicación. Los que estudiamos comunicación social, de alguna manera por allá hace 20 años, pues nos enfrentábamos a una serie de retos desde la comunicación. Había unas fuentes limitadas, ¿cierto? Habían unos medios centralizados, aunque aún los medios están centralizados en unos grupos especiales, pero en ese tiempo los medios estaban más centralizados y de alguna manera había poca interacción con las audiencias, era poca la interacción que yo tenía con esas audiencias y eso nos generaba pues un reto importante de comunicación. Y en ese sentido, pues teníamos como comunicadores sociales unas limitaciones frente a la información que teníamos. Hoy en día el problema ya no es de escasez de información, el problema ya no es de fuentes de información, el problema ni siquiera es de medios de información, el problema hoy o el reto para el comunicador es cómo hacemos para gestionar de manera adecuada la comunicación, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para hacer que esa información que está circulando por esos medios, pues generen unas prácticas diferentes en aquellas personas que intervienen en esa comunicación? Entonces de ahí surge una gran pregunta y una pregunta que creo que como comunicadores nosotros nos deberíamos plantear
y nos deberíamos hacer. Y es cuál es, o mejor, cómo lograr hoy en día una comunicación asertiva en tiempos de digitalización, que responda no solo a las necesidades de las personas que están hiperconectadas, esos que abren más de 100 veces el dispositivo móvil y que viven consumiendo información, pero también para aquellas personas que están marginadas, los que no tienen acceso a Internet. Y ese creo que es un gran reto hoy en día de la comunicación y de ese comunicador en tiempos hiperconectados, ¿cómo podemos nosotros responder a ese gran reto? Ya la comunicación de hace 20 años pues tiene que repensarse a la luz de unas nuevas prácticas, de unas nuevas interacciones y de unos nuevos modelos que nos llevan a generar otro tipo de comunicación. Yo les invito cuando puedan revisar, hace poquito, finales del año pasado, circuló un estudio de la CAF, el Centro de Observatorio de Cultura Digital de Latinoamérica, en donde hacía un estudio que ellos llamaron oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID. Un estudio bien interesante que expone algunas ideas sobre cómo, ¿cierto? Como de qué manera podríamos nosotros afrontar este mundo cada vez más digitalizado y que pasa por la comunicación. Y sobre todo, cómo el impacto de esas tecnologías digitales está teniendo de alguna manera unas consecuencias, no solo para las personas que estamos en sumergidos en este mundo de la comunicación y la información, sino a aquellos que también les llega esa información. Entonces, en ese estudio resalta algo muy importante. Yo tuve la oportunidad y digo, pues con gusto tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el Ministerio de las TIC y allí hacíamos cada año estudios de cultura digital, un poco con grandes empresas que estudiaban el comportamiento de la cultura digital en el país y nosotros encontrábamos que a pesar de que las brechas eran muy altas en acceso, en uso e interacción, pues iba subiendo más o menos las personas que tenían internet. Y aunque aún las brechas son muy altas, según el estudio de la CAF, el 68% de la población en Latinoamérica está conectada a Internet, pero aún hay un 32% de esa población que no usa Internet, que de alguna manera están excluidos ante las posibilidades, ante los servicios que ofrece Internet, ante posibilidades de atención sanitaria, de descarga de contenidos, de acceso a la información, y ese tipo de población, pues de alguna manera como comunicadores también tenemos que repensar. Entonces, para mí la pregunta de cómo proponer una estrategia que sea asertiva de comunicación tiene que pasar por un lado, para aquellas personas que están hiperconectadas, ¿cierto? Pero también ese 32% que no están conectados y que tienen menos posibilidades de acceder a la información. Y aunque este estudio de los retos de la comunicación o de la información en épocas de digitalización se centra en gran medida en aspectos técnicos y de desarrollo, es importante también la mirada que le hacen desde el desarrollo de aplicaciones, ¿cierto? Y desde el acceso a la información, porque igualmente como comunicadores tenemos que proponer acciones que nos permitan poder brindar información que sea útil para aquellas personas, promover soluciones digitales que permitan el desarrollo y la transparencia de información. Hay un caso que cuando ustedes puedan, denle una miradita, que es el caso de Estonia. Estonia se ha declarado, se ha autodeclarado mejor, uno de los países, del primer país digital en el mundo.
Y a mí me gusta mucho la experiencia de Estonia, porque en Estonia ha hecho, es un país pequeño, 1,000,000 y pico de habitantes, pero ha hecho un ejercicio muy interesante de comunicación en épocas de digitalización, cómo llevar a que la mayor cantidad de su población tenga acceso a unos niveles de información mediados por las tecnologías digitales. Casi el 99, y lo encuentran ustedes en el sitio web de la página de Estonia, el 99% de los servicios que ofrece el Estado a sus ciudadanos están en línea. Y ese es un indicador muy fuerte de cómo las tecnologías están marcando una nueva pauta. Por supuesto, esas maneras de comunicar pasa por una trazabilidad de todos los servicios que ofrecen, pasan por establecer un diagnóstico de cómo está su población para un poco brindar un equilibrio entre los servicios que están ofreciendo y las necesidades que tiene la población. Entonces, pensar la comunicación hoy en estos tiempos digitales supone no solo pensar para personas que tengan mucho acceso a la información, sino cómo pensamos alternativas para personas que no tengan acceso. Y creo que Estonia ha hecho un ejercicio muy interesante que nosotros deberíamos revisar a la hora de pensar nuevas estrategias y nuevas acciones desde lo público. Y un poco ante este panorama que nosotros vemos, tanto de hiperconexión como de marginalización de la información, debemos plantear alternativas que desde lo público respondan a esos dos niveles o a esos dos desafíos, mejor como yo lo llamo, desafíos que nos plantea de alguna manera este mundo cada vez más hiperconectado. Y esos desafíos para mí creo que deberían pasar por 5 preguntas o 5, de alguna manera, reflexiones que nos deberíamos hacer nosotros para responder de manera adecuada a esos 5 desafíos. Porque en ocasiones analizamos nosotros qué tan bien está comunicando una entidad pública. Yo recuerdo que en algún momento yo trabajé en alguna entidad pública, coordinaba un proyecto de uso y apropiación de tecnologías que buscaba acercar a las personas con las tecnologías, pero el público objetivo eran personas que nunca habían utilizado las tecnologías. Y resulta que nosotros nos dábamos cuenta que estábamos comunicando para personas hiperconectadas. Pero nuestro público objetivo era el otro tipo de personas. Y allí surge la pregunta, entonces, ¿qué estamos haciendo para comunicar a las otras personas? ¿Cierto? En mi ejercicio como docente, en ocasiones les solicito a los estudiantes, cada uno va a hacer una indagación de cuáles son las estrategias de comunicación que tienen las entidades públicas, para ver un poco de qué manera se comunican con sus públicos. Y es un ejercicio interesante porque muchas veces lo que encontramos es que las entidades públicas tienen un manual como de imagen, de cómo utilizar X piezas, pero en ocasiones carecen de un manual de comunicación. ¿Qué tipo de mensajes están generando? Y eso creo que es importante de alguna manera reconocerlo. Y esas 5 ideas que yo propongo, que deberíamos nosotros de alguna manera tener presente y resolverlas para poder generar una comunicación efectiva o asertiva en estos tiempos, cada vez más mediatizados, pasan por la primera, ¿qué vamos a comunicar? ¿Cierto? La segunda es cómo lo vamos a comunicar. La tercera es a quién se lo vamos a comunicar. La cuarta es cuándo lo vamos a comunicar. Y la quinta es en dónde lo vamos a comunicar. Y creo que esas preguntas que podrían de entrada sonarse o presentarse como muy ligeras, pues contienen una reflexión muy profunda en cada una de ellas, porque si nosotros desde la comunicación, como comunicadores, hacemos una reflexión en cada una de estas preguntas, seguro podemos dar respuesta a esa hipótesis que nos planteamos, y es cómo generamos una comunicación asertiva
en los medios, en esos medios que nosotros nos estamos hoy en día desenvolviendo. La primera, ¿qué vamos a comunicar? Es importante determinar qué tipo de mensajes estamos nosotros llevando a cabo desde las instituciones, desde lo público, ¿cierto? De qué temáticas estamos hablando, cuáles son los tópicos que de alguna manera determinan esa comunicación. A mí me llama la atención, por ejemplo, ver en ocasiones entidades públicas que están comunicando mensajes que no tienen nada que ver con su quehacer diario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entidades como relacionadas con el medio ambiente hablando de economía y uno queda como perdido frente a esos mensajes porque de alguna manera no es que los temas de medio ambiente no tengan que ver con economía, ni más faltaba, seguramente tienen mucho que ver, pero de alguna manera se salen de sus mensajes como tal, de ese énfasis que yo debo comunicar. Entonces, el qué vamos a comunicar es muy importante porque eso va a determinar el tipo de información, no solo que le va a llegar a los usuarios, sino la manera en que se enmarca esa identidad que tiene la institución de alguna manera, cómo nosotros estamos llevando un mensaje que es pertinente, que es propio de la entidad que nosotros estamos desarrollando. A veces ese ejemplo que yo les pongo es porque las entidades públicas se alinean hacia un mensaje particular y creo que ahí podemos estar afectando pues el buen desarrollo de esa comunicación, porque yo puedo alinearme a un mensaje unificado, ¿cierto? Pero esa alineación tiene que, de alguna manera, responder a ese génesis de la institución como tal y no ponerme a opinar, emitir mensajes de un tema que está por fuera de alguna manera de nuestro resorte, de nuestro quehacer diario. Entonces, el qué vamos a comunicar creo que es muy importante a la hora de replantearlo hoy en estos nuevos mundos digitalizados. ¿Cómo lo vamos a comunicar? También es otra idea muy importante. ¿Cuál es el estilo que yo voy a utilizar? El tono, el lenguaje, ¿cierto? Las entidades, como les decía, muchas veces crean unos manuales de imagen, pero no manuales de estilos de comunicación. Y resulta que muchas veces dentro de las mismas instituciones se están enviando diferentes tipos de mensajes porque no hay una claridad frente a ese tipo de comunicación que yo estoy generando, ¿cierto? No hay una uniformidad de cómo lo estoy comunicando yo, qué tipo de mensajes estoy tratando de enviar hacia qué público y entonces la comunicación va a estar un poco de alguna manera perdida en ese engranaje de información que nosotros estamos expuestos. ¿A quién lo vamos a comunicar? Creo que aquí es uno de los puntos cruciales de la comunicación hoy en día en estos nuevos entornos digitales, porque muchas veces lo que nosotros vemos es que pareciera que se envía un mensaje especial a un público específico, a un público no solo específico, sino uniforme, y pareciera que el mensaje es igual así para todos. Entonces, los mensajes cada vez pues tenemos que cuidarlos mucho porque los mensajes le llegan a una población indeterminada. Entonces, y mi ejemplo que utilizaba hace un ratico del programa que nosotros manejábamos, que era un programa de acercamiento al Internet o de cómo acercar más a las personas, a aquellas personas que no tenían acceso a Internet, pues por un lado estábamos dando un mensaje de apropiación de tecnologías para un público que no estaba cercano a las tecnologías. Y creo que eso hay que, de alguna manera, repensarlo en la comunicación. El saber a quién nos vamos a comunicar nos va a permitir determinar qué tipo de mensajes vamos a llevar a qué tipo de personas. Yo puedo tener dentro de mi público, de mi comunidad, un público que es hiperconectado y por supuesto a ellos les podemos llevar unos mensajes muy
muy en la onda pues de los medios digitales, ¿cierto? Muy en esa trascendencia, pero habrán otros públicos que de pronto no tengan ese acercamiento a lo digital y entonces habrá que pensar otras maneras de comunicación y otras formas de comunicarlos de acuerdo a ese público que yo tenga identificado. A veces encontramos, y también nos pasa en la comunicación desde lo digital, que las instituciones, perdón, públicas, puede ser educativas, bueno, de cualquier tipo, desde lo público, no hacen una caracterización de su público a quién se están comunicando y envían un mensaje uniforme para todos. Y ese mensaje puede tener un impacto en ciertos públicos, pero puede tener otro impacto diferente en otros públicos. Entonces, pensar hoy la comunicación en este mundo cada vez más digitalizado supone no solo pensar un mensaje uniforme, sino debemos pensar mensajes que le lleguen a todo tipo, a ese grupo o a esa comunidad que hace parte de mi institución. Si es no sé, una institución que su énfasis esté enmarcado en lo cultural, pues qué tanto o qué tan alto es el nivel de apropiación de mi público con lo digital para ver si los mensajes que yo estoy llevando pues son los adecuados. ¿Cuándo lo vamos a comunicar? También una idea también muy importante porque ante tanto ruido que hay hoy en día en la información, ante tanta información que existe, pues nuestros mensajes se pueden de alguna manera perder o diluir. Y por eso es importante saber cuándo podemos comunicar, cuál es el tiempo adecuado para enviar esa información, para evitar tanto ruido de información que hay. Cuándo generar contenido, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué tiempo nosotros deberíamos generar ese contenido? Y ese cuándo saber comunicar, pues supone de alguna manera entender a ese público objetivo del cual nosotros nos estamos dirigiendo, porque seguramente si no lo tenemos muy claro, no sabemos al público que nosotros nos estamos refiriendo, en qué momento es más receptivo a nuestros mensajes, pues estaremos enviando información sin tener en consideración ese público a qué horas recibe mejor su mensaje. Entonces, el saber cuándo comunicamos, cuándo vamos a emitir un mensaje, pues nos va a permitir de alguna manera entender las mejores formas de comunicar a nuestro público. Y finalmente, ¿dónde lo vamos a comunicar? Y este punto es bien importante porque muchas veces muchas instituciones, bien sea públicos o privadas, y con el boom que ha tenido los medios digitales, pues han ido hacia los canales digitales porque es el boom hoy en día. Entonces, necesitamos tener un sitio web, necesitamos tener redes sociales, necesitamos tener diferentes medios de comunicación digitales, pero en verdad esos medios son los ideales para nosotros comunicar, es decir, nuestro público está respondiendo en ese tipo de canales, entonces el saber dónde lo vamos a comunicar también va a determinar o va a tener un impacto importante en esas formas de comunicar cada vez en un mundo más digitalizado. Últimamente y después del COVID, seguramente lo han escuchado ustedes, el COVID fue ese principal transformador digital de las instituciones. De hecho, los expertos dicen que la transformación digital se aceleró 5 años con la llegada del COVID. Es decir, lo que las instituciones iban a hacer en 5 años, lo tuvieron que hacer en unos meses, en pocos meses, debido al COVID. Fue que el COVID nos aceleró, nos cambió las maneras de comunicarlo. Pero muchos llegamos y migramos a las plataformas digitales y seguramente no hicimos un análisis juicioso si esos canales son los adecuados para nuestra población. ¿Qué tipo de canales deberíamos nosotros comunicarlos? ¿Nuestra comunidad está en redes sociales?
Seguramente sí, pero no tienen las suficientes interacciones allí. Entonces yo tengo que migrar a otros tipos de canales. Mis sitios web, los sitios web que yo tengo realmente son sitios web que responden a las necesidades de las personas. Si alguien necesita, si mi público necesita resolver una necesidad, un problema, mi sitio web o como lo tengo yo establecido, le responde a esa necesidad. Entonces, un poco ese, el saber dónde lo vamos a comunicar, de alguna manera nos ayuda a entender las formas en que yo me estoy comunicando. Y obviamente utilizar otros canales, porque muchas veces decimos que lo nuevo son estos medios y centramos toda la comunicación y toda la información en esos medios digitales, pero dejamos de lado unos medios tradicionales que pueden tener una potencialidad muy fuerte, sobre todo para aquellas personas que están cada vez más marginados de las tecnologías. Es decir, no solo centrar mis estrategias de comunicación desde lo digital, sino poder repensar también otros tipos de canales como la radio, como la prensa, como la TV, ¿cierto? Esos canales que nos pueden llevar a otros niveles. Entonces, un poco el reto desde la comunicación, y al menos así lo leo, es propender nosotros por una comunicación que sea incluyente, y cuando hablamos de incluyente es que no solo sea pensada en estos términos de digitalización para personas hiperconectadas, sino también para personas que estén marginadas digitalmente, para aquellos que no les llega la información. Porque hoy en día, a pesar de que, como les planteaba, vivimos en un mundo hiperconectado donde pasamos gran parte del día en Internet. Hace poquito salía a finales de año, perdón, un estudio de los países que más horas pasaban frente al dispositivo móvil, y Colombia estábamos en promedio que como 10 horas pasábamos frente a las pantallas. Y eso es una oportunidad, creo que espectacular, para poder afianzar una comunicación digital o una comunicación mediada por tecnología, pero también no por ello, porque pasemos muchas horas conectadas, porque de alguna manera vivamos en un mundo digital. No podemos decir que todo es digital, ¿cierto? Sino también tenemos que pensar la comunicación desde otras fronteras, desde personas que no les llega la información. Entonces, una pregunta como comunicadores que deberíamos hacernos es si somos responsables de emitir esos mensajes. La comunicación que estoy emitiendo yo desde mi institución responde a todos los públicos, está respondiendo en todos los niveles. Entonces, creo que el gran reto como comunicadores es ese, pensar hoy en día una comunicación en entornos cada vez más hiperconectados, hiperdigitalizados, como lo queramos llamar, o en época de digitalización, pasa por hacernos esas 5 preguntas. ¿Qué vamos a comunicar? El cómo lo vamos a comunicar, a quién se lo vamos a comunicar, cuándo lo vamos a comunicar y en dónde lo vamos a comunicar. Creo que esas preguntas nos van a dar pistas para poder responder más a esas nuevas maneras de comunicación. Hay un texto por allí que recomiendo también cuando se puedan topar, que se llama Vidas Mediáticas. Vidas Mediáticas es de un autor argentino, José Luis Fernández, y en esas Vidas Mediáticas el autor propone una reflexión muy interesante frente a lo masivo y a lo individual, y cómo nosotros cada vez estamos no solo mediados por estas tecnologías, ¿cierto? Nuestra comunicación trasciende en estos canales digitales, pero también tenemos que pensar desde la individualidad, cómo reciben las personas ese tipo de mensaje y cómo le estamos llegando. Creo que estas serían como algunas reflexiones, algunas ideas que propongo que desde la comunicación en estos mundos cada vez más digitalizados nos tengamos que hacer para poder responder
de manera asertiva a unos públicos que cada vez demandan más, de alguna manera, atención en esas entidades en las cuales nosotros nos estamos dirigiendo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que podamos aquí responder. Claro que sí, profesor Molar, muchas gracias por sus ideas que nos ha compartido en esta mañana y ya hay algunas preguntas que quisiera compartir con usted para que nos ayudara a ahondar en las respuestas. Es casi una obligación que las instituciones públicas deben hacer presencia en redes sociales, pero no basta con estar, hay que saber estar. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de esa presencia, de saber estar en esos ámbitos digitales? Okay. Para mí, William, yo creo que la presencia digital, ¿cierto? La identidad digital de hoy en día de una institución es casi infalible. Es decir, creo que es casi que necesaria el que estemos hoy en digital. Pero me gusta la pregunta porque el estar en digital no es solo estar por estar y tener esa presencia digital. Esa presencia digital se tiene que combinar, al menos para mí, con responder cuáles son esas necesidades que yo le podría de alguna manera resolver desde esa estrategia digital a esos públicos que yo me estoy de alguna manera dirigiendo o enfocando, ¿cierto? Porque si es una comunicación, si es una estrategia solo para emitir mensajes, pues se convierte en un monólogo, ¿cierto? Un monólogo de una institución solo decir lo que yo quiero, emitir mis mensajes, emitir mis cifras, lo que yo estoy haciendo, pero no escuchando al otro. Creo que eso debe pasar más por esos canales digitales en poder aperturar de alguna manera la comunicación. Déjeme contarle un ejemplo chiquito. Hace 8 días estaba yo en Bogotá y la tapa de la alcantarilla de la vía pública donde vivo la habían quitado. Lo primero que hice fue salir, colocar como una especie de caja para evitar un accidente, tomé una foto, la publiqué en Twitter y dije, Acueducto de Bogotá, IDU, pues por favor atiendan este caso porque puede ocasionar un accidente. A los 5 minutos, alguien me escribió por interno, por favor, denos la dirección, denos su teléfono y ya vamos a ponernos en contacto. 2 horas después, la tapa estaba resuelta, había llegado un equipo y la había reemplazado. Creo que ahí la comunicación se vuelve efectiva, cuando yo escucho al receptor, a mi usuario y le resuelvo las necesidades. Bien, preguntan en nuestras redes sociales, ¿cómo conocer a los públicos de difícil acceso y cómo medir el resultado de esas estrategias de comunicación que desarrollamos con esos grupos de interés? Ese es un reto grandísimo y les cuento la experiencia que alguna vez tuve en una entidad pública coordinando un proyecto de uso y apropiación de tecnología. Nosotros teníamos de alguna manera unas estrategias segmentadas de acuerdo al público. Había una estrategia muy fuerte para las personas que tenían acceso a Internet, pero y había otra estrategia diferente para aquellos que no tenían acceso. Y obviamente para aquellos que no tenían acceso, teníamos que de pronto acudir a unos canales tradicionales que hoy en día creo que los hemos olvidado y hay que rescatarlos. Temas como la emisora comunitaria, la emisora rural, el líder comunal, de alguna manera nos ayudaba a acercarnos con esos tipos de público que no estaban desde lo digital, pero que sí queríamos nosotros conectarlos al mundo digital. ¿Cómo evidenciar que se apropia esas tecnologías? Nosotros de alguna manera lo evidenciamos cuando esas personas que estaban en esas fronteras no conectadas, las teníamos ya conectadas y nos demandaban interacciones. Cuando nos demandaban interacciones, de alguna manera era un indicador para nosotros decir, oiga, estamos cumpliendo el objetivo porque estamos logrando que personas que estaban en esas fronteras de no conexiones las pudiéramos tener nuevamente con nosotros.
Toca usted un punto ahí, profesor Molano, que quería ahondar un poco y lo planteó al comienzo de la conversación y tiene que ver con que aunque hoy estemos en un mundo hiperconectado, eh, hay un sector de la población que está hiperconectada, pero hay otro que está completamente desconectado. Y la proporción en los países de América Latina, como yo lo mencioné a ustedes, todavía muy alta. Eso implica que las entidades públicas tendrían que tener activas dos estrategias, ya adelanta usted algo de eso, el uso de emisoras comunitarias, en fin, usar medios análogos de la misma manera que están manteniendo una estrategia digital cada vez más fuerte, es decir, tiene que convivir en los dos mundos. Yo creo que sí, William, porque si no lo hacemos, ¿cómo conectamos, cómo traemos a esas personas que no están conectadas, ¿sí? Mire que ahorita con COVID y en la educación pasó algo bien interesante que yo he venido observando. Cuando comienza el COVID, nos confinamos todos, los estudiantes se tienen que encerrar en sus casas. Lo primero que hicimos, hablo en líneas generales, fue, ahora la educación es virtual, ¿cierto? Todos nos teníamos que estudiar virtualmente. Y resulta que no vimos que habían muchas deficiencias de acceso, de conectividad, de infraestructura, familias con 4 niños y un solo computador ya generaba una dificultad y volvimos, me pareció muy interesante, volvimos a recuperar unos medios como usted los denomina análogos para poder conectar a esas personas. Entonces fíjense que la televisión educativa que por allá en los 80 tuvo un auge muy grande, o más atrás, por allá en los 60, Radio Sutatensa, que es el ícono mundial de radio educativa, tuvimos que acudir nuevamente a esos medios que los habíamos olvidado, entre comillas, gracias a o producto de la digitalización, los habíamos olvidados porque creíamos que no eran tan efectivos y que podíamos llegar a masificar más con Internet. Tuvimos que acudir a la televisión educativa, tuvimos que acudir a la radio comunitaria, tuvimos que acudir a los medios impresos. Recuerdo en unas veredas donde enviaban una especie de periódicos con la información de los estudiantes. Entonces, creería yo que eh, las entidades públicas deberían mirar esos otros tipos de públicos, cómo los conectamos. Si es rescatando los medios análogos, fabuloso, o potenciando esos medios análogos. Pero no podemos pensar hoy, William, que la comunicación, así estemos en un mundo súper conectado, no podemos pensarla que solo transita y circula por medios digitales, porque si no, vamos a seguir acrecentando las brechas de uso, de acceso de tecnologías hoy en día. Mencionaba el profesor Molano la anécdota de lo que ocurrió con un hueco en Bogotá y cómo le pide respuestas a una entidad pública como la empresa de acueducto con lo que ha ocurrido. De esa manera, muchas veces explotan crisis de marca o de prestigio en las redes sociales contra esas compañías. Preguntan aquí, ¿cómo debe actuar una entidad pública en redes sociales ante una eventual crisis? ¿Debe callar o debe actuar y publicar? ¿Debe asumir la crisis públicamente? Okay. Yo creo que lo primero, William, para mí es que a la par que se diseña una estrategia de comunicación desde lo público, y eso a veces no lo encuentro yo, debería de crearse un manual de crisis. En el ejercicio que yo le comentaba al comienzo, que le proponía a mis estudiantes de una universidad de que indaguemos cuál es la estrategia de comunicación de las entidades públicas, no encontrábamos en todas un manual de crisis, y cuando lo encontrábamos, no estaba totalmente estructurado que respondiera a esas necesidades. Por supuesto, creo que cuando nosotros decidimos tener presencia en digital, desde ese momento ya las entidades se exponen a que alguna crisis se desate. O sea, no, eso ya para mí está claro. Es decir, el momento en que usted dio paso a abrirse en lo digital,
también va a haber paso a que hayan detractores, a que hayan contradictores y nos den con toda. Entonces yo creo que para mitigar un poco ese riesgo hay que prepararnos en un plan de crisis que de alguna manera responda qué pasaría si dé respuesta a unas preguntas que podrían pasar para responder. Pero en el momento en que abramos la puerta a lo digital, van a pasar muchas cosas buenas de posicionamiento, crecimiento, alcance de la marca, pero también nos vamos a exponer a que desde ahí se nos pueda generar una gran problemática y de allí creo que unos manuales de crisis podrían ayudarnos a atender todas esas situaciones. Nos preguntan en nuestras redes, vivimos en la época donde la verdadera pandemia es la infoxicación. ¿Cuáles deben ser las competencias informacionales y digitales que deben tener tanto estudiantes como profesores de comunicación? Ese concepto es muy interesante, William, porque en efecto ya la carencia no es de información, sino el problema es de la cantidad de información. Hay un proyecto que es un poquito viejito, pero de pronto lo voy a recomendar. Lo hizo por allá una fundación que se llama Gabriel Piedrahita, que tiene una fundación, lidera una fundación que se llama Eduteca. Ellos hacen ejercicios muy interesantes de reflexión frente a la comunicación hoy en digital y tienen un proyecto que se llama el Proyecto Gavilán. Cuando tengan tiempo, denle una miradita al Proyecto Gavilán y el proyecto lo que busca es cómo desarrollar competencias para hacer un análisis crítico de la información que circula en Internet. Y creo que como comunicadores, no solo como estudiantes de comunicación, ni como docentes de comunicación, sino cualquier persona hoy debería de manejar unas competencias mínimas en el análisis crítico de la información que circula en Internet. Hay una anécdota que es viejita también que dice, el mejor lugar para esconder un cadáver es en la segunda página de Google, porque allí nadie va. Entonces, ¿por qué? Porque siempre que necesitamos algo, entramos a Google y no pasamos de la primera página o de las segundas páginas y no hacemos un análisis crítico de esa información. Creo que una competencia hoy necesaria para cualquier persona es poder desarrollar unas competencias críticas en información. A propósito, el día de ayer, el diario El País publicó un artículo muy interesante de una investigación que hicieron sobre lo que Facebook quiere que nosotros miremos. Y en el estudio hace un ejercicio muy interesante de cómo los algoritmos hoy en día nos llevan a pensar lo que nosotros queremos pensar. Y hay casos seguramente de lo que pasó en Estados Unidos y las campañas de cómo de alguna manera se manipuló a la opinión pública con una serie de mensajes y eso nos puede llevar a ese extremo si nosotros no desarrollamos esa competencia crítica en el manejo de la información. Nos pregunta Sebastián Cos, y esta ya es la última inquietud que transmitimos, profesor Molano, para no abusar de su tiempo y de su generosidad. Desde su punto de vista, ¿cuáles fueron los aciertos y los desaciertos de la estrategia de comunicación del gobierno durante esta pandemia? Mejor dicho, ¿qué hizo bien y qué hizo mal? ¿O qué está haciendo bien y qué está haciendo mal? Bueno, no creo tener la respuesta exacta a esa pregunta tan grande, pero creo que ha hecho bien de pronto y se hizo bien en temas de, pues comunicativos, pues tal vez publicar información al inicio sobre el crecimiento un poco de la evolución del virus, ¿cierto? Porque de alguna manera nos ayudaba a mantenernos alertas de lo que estaba pasando. Pero creo que lo que no se hizo bien, de manera de ver en temas comunicativos, fue haber no informado lo suficientemente sobre lo que estaba pasando en otras regiones del mundo sobre el virus, ¿cierto? Creo que aquí todos aprendimos, ningún gobierno ni persona era experta, todos fuimos llegando, ¿cierto? Llegando
atendiendo de alguna manera el virus. Entonces, al comienzo creo que hubo una estrategia de comunicación que iba informando la evolución de los casos en temas de contagios y de cifras. Creo que esa información fue muy importante, pero como que no se aprendió de países que ya habían evolucionado para poder transmitir una información que nos pudiera contrarrestar ese tipo de impactos que generó el virus. Pues profesor Molano, muchísimas gracias. Es Nelson Enrique Molano y este es su Unisabana Ágora, la comunicación en tiempos de la digitalización, ideas para comunicar desde lo público. Muchas gracias, profesor Molano. Una feliz mañana. Muchas gracias, profesor William, a usted y a toda la comunidad de Unisabana Ágora. Gracias. Y a todos los que están conectados a esta hora, los invitamos a estar muy pendientes de nuestro próximo Unisabana Ágora, que se va a realizar el próximo 6 de septiembre. Va a estar a cargo del Departamento de Comunicación Corporativa. Tendremos el Unisabana Ágora, el aporte de la sostenibilidad a la innovación empresarial, caso Ecopetrol, con la gerente de responsabilidad social corporativa de Ecopetrol, la doctora Carolina Ocampo Maya. Esto va a ser, reitero, el próximo 6 de septiembre a las 8:30 de la mañana estaremos conectados aquí en Unisabana Ágora. Lo vamos a hacer presencial, pero para quienes quieran estar conectados también digitalmente pueden acceder a nuestras redes y a nuestra plataforma web www.unisabanamedios.com. Pues ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en esta mañana. Tuvimos una participación muy alta de usuarios que nos acompañaron en la mañana y próximamente tendremos más información sobre nuestros Unisabana Ágora. 10:58, nos vamos. Muchas gracias a todos. Una feliz mañana.